aquí tenemos el experimento de Millikan, el cual fue realizado primeramente por Robert A. Millikan y Harvey Fletcher alrededor del año 1909. Este experimento se hizo con el fin de medir la carga eléctrica elemental, que es la misma carga del electrón. Antes de ellos, como el concepto que se tenía del electrón era básicamente unos corpúsculos o unas partículas cargadas negativamente. Esta propuesta fue hecha por J. J. Thomson, que fue el mismo que tenía el modelo atómico, donde el centro del átomo era absolutamente positivo y tenía pegados a su alrededor pequeños electrones o cargas negativas. En el año 1908, Millikan era profesor de la Universidad de Chicago y era allí donde realizaba su investigación, que más tarde terminó en el hoy conocido experimento de Millikan, que nos permite conocer la carga del electrón. ¿Quién era Andrés Robert Millikan? Robert Millikan se graduó de la Facultad de Oberlin en 1891 y obtuvo su doctorado en la Universidad de Columbia en 1895. En 1896 consiguió la plaza de asistente en la Universidad de Chicago, donde llegaría a ser profesor en 1910, puesto que retuvo hasta 1921. En 1907 inició una serie de trabajos destinados a medir la carga eléctrica del electrón, estudiando el efecto de los campos eléctricos y gravitatorios sobre una gota de agua en 1909. Los resultados sugerían que la carga eléctrica de las gotas era múltiplos de una carga eléctrica experimental, pero el experimento con gotas de agua no era suficientemente preciso y para ser convincente. Tendía la tendencia a evaporarse rápidamente, por eso fracasaban. A continuación veremos la biografía de Harvey Fletcher, el cual nació el 11 de septiembre de 1884 y murió el 23 de julio de 1981. Fue un físico estadounidense. Su investigación de tesis fue sobre métodos para determinar la carga eléctrica de un electrón. Esto incluyó el experimento de caídas de aceite comúnmente atribuido a su asesor y colaborador Robert Millikan. Millikan obtuvo el crédito exclusivo a cambio de que Fletcher reclamara la autoría completa del resultado para su disertación. En la parte inferior de la diapositiva podemos ver una imagen la cual es una foto tomada del dispositivo que usaron Harvey y Millikan para encontrar la carga eléctrica del electrón. Este dispositivo lo veremos más a detalle a continuación. El resultado llegó en 1910, cuando reemplazaron las gotas de agua de su experimento con gotas de aceite, deduciendo con sus observaciones el primer valor preciso de la constante. Usando un campo eléctrico conocido, Millikan y Fletcher pudieron determinar la carga de las gotas de aceite en un equilibrio mecánico. Esto significa que las gotas de aceite ni subían ni bajaban, estaban levitando. Repitieron el experimento con muchas gotas, confirmaron que las cargas eran todas múltiplos de un valor fundamental y calcularon que es de 1.59 por 10 a la menos 19 coulombs, dentro del 1% de error que actualmente se ha aceptado, y es de 1.6 por 10 a la 19 coulombs. Propusieron que esa era la carga eléctrica de un electrón, el cual se puede observar en la imagen inferior. Esta constante fue calculada gracias a que Millikan ideó un dispositivo que permitía determinar la carga eléctrica de gotas de aceite cargadas electrostáticamente, que se encuentran bajo la influencia de un campo eléctrico. Para ello se empleó un dispositivo que constaba de una cámara que tenía un par de placas metálicas, un aspersor arriba de ellas y un microscopio con graduación al interior, a través por el cual se podía observar las gotas de aceite. En la imagen de abajo podemos observar como en la parte de arriba de la cámara hay un atomizador, el cual pulverizaba las gotas de aceite, las cuales bajaban mediante un pequeño orificio entre la placa superior, que estaba cargada positivamente, a diferencia de la inferior que estaba cargada negativamente. También en esta cámara se puede observar el microscopio por el cual se miraban las gotas de aceite levitar y eran medidas eh, de manera visual usando este instrumento. Como ya lo dije, este experimento implicaba equilibrar la gota
en forma tal de que levitara. Bueno, consistía en contrarrestar la fuerza gravitatoria hacia abajo con la flotabilidad hacia arriba y las fuerzas eléctricas en la minúscula gota de aceite, cargadas y suspendidas entre dos electrodos metálicos. Los electrodos se pueden observar en la imagen de abajo, que también están conectados a una batería, la cual ofrece un diferencial de potencial. En el experimento real, el diferencial de potencial era más o menos de 20.000 voltios. Dado que la densidad del aceite era conocida y por lo tanto sus fuerzas gravitatorias y de flotación se podrían determinar a partir de los radios de las gotas observados usando el microscopio, Millikan y Fletcher pudieron determinar la carga de las gotas de aceite cuando estaban en el equilibrio mecánico. Bueno, tenemos el método usado en el experimento o el método teórico detrás del experimento de Millikan, en el cual se tiene una fuerza general que es la segunda ley de Newton, la cual dice que la sumatoria de las fuerzas aplicadas a un objeto es igual a la masa por la aceleración del mismo. Después están las dos fuerzas que como que actúan directamente sobre el experimento, o mejor dicho, sobre la gota de aceite como tal. Primero es la fuerza de gravedad, que es igual a la masa por la fuerza gravitacional o por la gravedad a la que está siendo sometida la gota. Y la otra es la fuerza de viscosidad, la cual es igual a 6pi por r por eta por la velocidad. Para estas tres ecuaciones tenemos que F es igual a la fuerza, M es igual a la masa, G igual a la gravedad, R igual al radio, eta igual a la viscosidad y V igual a la velocidad. Aquí dice que cuando la fuerza de la viscosidad sea lo suficientemente grande para contrarrestar la fuerza de gravedad, obtendremos que esta igualación son de las dos ecuaciones presentadas anteriormente, que es la fuerza de gravedad igual a la fuerza de viscosidad. Entonces esto nos da que la masa por la gravedad vendría siendo igual a 6pi por r por eta por la velocidad. Esto debido a que en esos experimentos tan pequeños eh, necesitamos que la fuerza de gravedad no sea un factor tan grande debido a que esto afectaría sustancialmente los resultados del experimento. Entonces, se necesita que el experimento se lleve a cabo en un medio en el cual haya suficiente fuerza de viscosidad para que contrarreste la fuerza que está ejerciendo la gravedad sobre el sistema. Entonces, en este caso, la velocidad es constante y no presenta movimiento acelerado. Esto debido a la viscosidad en la cual se encuentra. Entonces, de la ecuación anterior podríamos despejar la velocidad y esto nos daría que la masa por la gravedad sobre o dividido 6pi por r por eta. Y después de esto tendríamos esta ecuación que en teoría la podríamos reemplazar y ya encontrar la fuerza de viscosidad, pero hay un factor importante y es que no conocemos el radio de la esfera o el radio de esa gota de aceite y es un radio muy difícil de calcular hasta con cualquier tipo de microscopio porque es algo muy pequeño. Entonces, para esto podríamos o se debe igualar la densidad a la fuerza de viscosidad o a la ecuación de viscosidad que habíamos obtenido antes. Entonces tenemos que ρ o la densidad es igual a la masa sobre 4pi por r al cubo. Esto es el área de esta esfera. Entonces, tenemos que al igualar esta ecuación con la de la velocidad anteriormente obtenida, que es la masa por la gravedad sobre 6pi por r por eta, se obtiene que 4 tercios por ρ por el radio al cuadrado es igual a 6 veces la velocidad por eta, todo esto sobre la gravedad. Entonces, de aquí ya podemos despejar el radio de tal manera que conozcamos el radio exacto de la esfera o de la gota de aceite y de esta manera poder determinar fácilmente la fuerza de viscosidad. Entonces, al despejar el radio nos quedaría igual a la raíz cuadrada de 6 veces la velocidad por eta, o sea, por la viscosidad, sobre 4 tercios por la gravedad, por la densidad, o sea, por ρ. Y una vez obtenido este radio, podemos despejar fácilmente la fuerza de viscosidad presentada
al principio. Entonces, una vez obtenida la fuerza de viscosidad, hay que tener diferentes factores en cuenta, como el que dijimos al principio, que en cierto punto la fuerza de viscosidad es exactamente igual o alcanza a tener la magnitud suficiente para contrarrestar la fuerza de gravedad. Por ende, la fuerza de gravedad vendría siendo o teniendo la misma magnitud que la fuerza de viscosidad en este caso. Entonces, a medida que uno hace el experimento entre las placas, uno va graduando el voltaje hasta que la velocidad a la que se mueve la partícula sea una velocidad constante. Una vez la velocidad esté constante, se podría decir que la fuerza eléctrica es igual a la fuerza de viscosidad o a la fuerza gravitacional. Entonces, en este caso, ya tendríamos un factor importante que podríamos despejar para, para encontrar la carga en la ecuación de que propone que la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico. Sin embargo, todavía no conocemos el campo eléctrico. Entonces, para esto se usa la ecuación de que el campo eléctrico es igual al voltaje sobre la distancia de las placas. En este caso, el voltaje aplicado al sistema cuando la partícula se encuentra o en el momento en que la partícula se encuentra en una velocidad constante sobre la distancia de las placas. Entonces ahí se encuentra el campo eléctrico y podemos despejar la carga. Entonces nos quedaría que la fuerza eléctrica sobre el campo eléctrico es igual a la carga, que finalmente es la carga del electrón que conocemos hoy en día y es una pieza o un dato fundamental de la física. El cálculo del electrón se da gracias a la suspensión de la gota de aceite por medio de las dos barras metálicas. En esto hay que tener en cuenta que la gota de aceite va sin carga en la parte del atomizador. Apenas sale y entra a la parte de las placas metálicas, esta se comienza a cargar. Hay que tener en cuenta que entre más pequeña es la gota, mejor cargada queda y funciona mucho mejor para el experimento. Hay que tener en cuenta que la gota frena por dos razones. La principal es por la fuerza de viscosidad que se encuentra en el aire que tiene el contenedor. La segunda es por medio de la fuerza eléctrica que se genera entre las placas metálicas. Hay que tener en cuenta que para hallar el cálculo del electrón se hace la suma de las fuerzas que actúan sobre ella. Hay que tener en cuenta que se actúan diferentes fuerzas, entre las cuales hacia la parte de abajo se encuentra la fuerza gravitacional y las fuerzas de fricción, y hacia la parte de arriba se encuentran las fuerzas eléctricas que actúan hacia arriba. La fuerza eléctrica está dada o determinada por la carga multiplicada por el campo eléctrico. Para ello, Millikan lo que hizo fue despejar esta fórmula, haciendo que la fuerza eléctrica y el campo eléctrico daba la carga de la gota. Hay también que tener en cuenta que se puede encontrar por medio del voltaje y la distancia entre las placas. Lo que hizo Robert Millikan fue que descubrió que todas estas cargas o todos estos valores eran múltiplos de un solo valor muy pequeño, por lo cual comenzó a hacer los diferentes cálculos hasta que pudo encontrar este valor. Este valor que encontró fue la carga del electrón, en el cual se constituye hoy en día como lo mismo, que es 1.60217648.7 por 10 a la menos 19, siendo la carga del electrón que usaremos para toda la vida.